Buenas tardes a todos, Dios les bendiga. Yo espero que estén en casa con toda la necesidad de poder entrar en comunión con Cristo. Y como lo habíamos anunciado ya semanas anteriores y finalmente lo hicimos esta semana, yo espero que tengan todos los elementos necesarios, ¿verdad? Como lo hemos venido instruyendo y enseñando para celebrar la Cena del Señor, ¿verdad? Como podrán observar, tenemos aquí ya la representación del vino, ¿verdad? Estamos usando jugo de uva, y de este lado la representación del pan, ¿verdad? Que tenemos nosotros también aquí ya dispuesto. Yo espero que tú consagres este momento a Cristo y que no vayas a caer en maldición por estar distraído o haciendo otras actividades, o no hayas tenido a bien el prepararte para este momento tan especial. Así que el día de hoy, la conferencia, tendremos que instruir, enseñar, ¿verdad? Y la conferencia se llama precisamente la Santa Cena del Señor, ¿verdad? Es importante que podamos comprender a través de la Escritura el significado tan importante que tiene la Cena del Señor, los elementos que se usan, su trascendencia, las advertencias que nos marca la palabra de Dios, y a través de esto no vayas a pecar por omisión o ignorancia. Así que todos los que estén escuchando, ya sea online y offline, posteriormente que se pasen estas grabaciones, te pido el favor que consagres un espacio en tu hogar y le dediques el tiempo que sea necesario para poder celebrar esto que es tan imprescindible y que nuestro Señor Jesucristo lo dejó como uno de los 2 mandamientos junto con el bautismo. Así que ahí donde estás, te pido que inclines tu rostro y pongámonos a cuentas con nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias por el privilegio que nos das de estar reunidos ahora con las circunstancias a través de estas plataformas, Señor, digitales, a distancia, pero unidos en un mismo espíritu, en un mismo corazón, Señor, en una misma fe. El querer, Padre, poder celebrar junto contigo, Señor, esta cena que tú nos has enseñado. Queremos, Padre, que perdones a cada persona que estamos aquí, Señor, y que no haya estorbo, mi Dios, y que esos pies que estén sucios, Señor, los puedas limpiar en el caminar de la vida, y podamos, Padre, gozosos y confiados a tener ese acercamiento nuevamente contigo, mi Dios. Te doy gracias porque es un privilegio, Señor, el que a pesar de nosotros, Señor, podamos ser convidados e invitados, Señor, a participar, Señor, de este evento tan importante, Jesús, que tú nos instruiste antes de partir, Señor, prometiendo que también regresarás. Bendecimos a cada hogar, a cada ser humano que está del otro lado con un corazón dispuesto a compartir. Y te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que perdones todos mis pecados y los pecados de mis hermanos, Señor. Porque el que no reconoce su falta, Señor, permanece su falta en él. Pero el que la reconoce, Señor, y la confiesa en este momento delante de ti, tú eres bueno para perdonar a todos, Señor, los que buscan tu perdón. Así que dejamos unos momentos, mi Dios, para que cada persona, Señor, ahí donde está, pueda tener una reflexión, Señor, profunda, y podamos ponernos, Señor, a cuentas delante de tu presencia.
Damos gracias, Dios, en tu santo nombre. Bueno, pues ahí donde estás, toma el medio que hayas elegido para anotar, y es importante que por favor empieces a anotar toda esta enseñanza doctrinal bíblica para que no tengas excepción con respecto a la ignorancia de poder celebrar este momento tan importante. El título de la conferencia, lo repito, se llama La Cena del Señor. Así que este evento tan importante aparece en los 4 evangelios. Aparece tanto en Marcos, capítulo 14, versículo 12 al 25, como aparece también en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, del versículo 17 al 35. También aparece en el Evangelio de Lucas, del capítulo 22, a partir del versículo 7 al 20, y también aparece en el Evangelio de Juan, del capítulo 13, y desde el versículo 1 hasta el 30, podrás encontrar en los 4 evangelios perfectamente descritos la Santa Cena del Señor. Y también el apóstol Pablo nos hace referencia en primera carta a los Corintios, capítulo 11, y a partir del versículo 17. Así que lo que la Biblia repite tan enfáticamente suele ser imprescindible y de gran importancia. Amada Iglesia, estamos cruzando tiempos que estaban diseñados y planeados de parte de nuestro Señor desde antes de la existencia del ser humano en la tierra. Y para estos tiempos donde vemos un mundo caótico, un mundo en crisis, una sociedad en crisis, tenemos que encontrar soluciones radicales que puedan ayudarnos a pasar estos momentos que como sociedad estamos atravesando para salir librados. Y podemos ver que desafortunadamente también dentro de la sociedad se encuentra la Iglesia de Jesucristo. Y la Iglesia de Jesucristo también en estos momentos estamos viviendo tiempos de crisis, ¿verdad? Cuando hablamos tiempos de crisis, estamos hablando tiempos con problemas, ¿verdad? Con grandes problemas que inclusive, ¿verdad?, han golpeado nuestra confianza, nuestra esperanza, ¿verdad?, nuestro amor, nuestra paz, nuestro gozo, ¿verdad?, en el Señor. Y es muy triste ver a muchas personas que se han acercado a Cristo que viven en un momento en crisis crónica. Y el día de hoy, amado hermano, queremos presentar que la Santa Cena del Señor es una solución radical para los momentos que se están viviendo en una sociedad como la que estamos compartiendo hoy y además dentro de la misma Iglesia de Jesucristo. Espero que el Espíritu Santo pueda avivar nuestros corazones, nuestro espíritu, y nos dé el discernimiento necesario para poder entender, no nada más de una forma racional, sino de una forma espiritual, este mensaje que estoy convencido que podrá sacar a muchas personas que al día de hoy se encuentran atorados en un gran hoyo, porque es necesario que el Señor regrese por los suyos y estamos a punto de vivir también este siguiente evento. Así que, amado hermano, yo quiero iniciar comenzando con el Evangelio de Juan, ¿verdad? De los 4 quiero leerles el Evangelio de Juan, en donde hace referencia precisamente la cena del Señor, ¿verdad? Y vamos a empezar a leer a partir del versículo 1, y espero me vayan siguiendo en el Evangelio de Juan, capítulo 13, a partir del versículo 1. Dice la palabra de Dios: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que están en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban,
como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se le ciñó, luego puso agua en un labrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le respondió: si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Entonces Simón Pedro le dijo: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llaman maestro y señor, y lo dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies unos a los otros. Porque ejemplo les he dado para que como yo los he hecho, vosotros también hagan. De cierto les digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados serán si las hicieran. No hablo de todos ustedes, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde esa hora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. De cierto les digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto les digo que uno de ustedes me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de los discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo seña Simón Pedro para que le preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió porque les dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, y que diese algo a los pobres, cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y ya era de noche, ¿verdad? Entonces podemos ver en el Evangelio, amados hermanos, Jesús, todo el contexto que encerraba esto, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que para celebrar, ¿verdad?, la fiesta de los panes sin levadura, para celebrar la Pascua, ¿verdad?, judía, que viene en el libro de Éxodo, ¿verdad?, el Señor instituye, ¿verdad?, la Santa Cena antes de su sacrificio en la cruz y su partida de este mundo. Tenemos que aprender que la actitud de muchas personas que estuvieron invitados, apunta la actitud de muchas personas que están invitados a ese momento íntimo de la cena, ¿verdad?, no eran personas congruentes con su creencia, congruentes con su caminar, congruentes con lo que el Señor había destinado, y desafortunadamente, ¿verdad?, aunque habían sido invitados, no participaron de la cena del Señor. Tomaron como rapidísimo un bocado así, sin darle la importancia que esto tenía, ¿verdad? Y salieron huyendo, haciendo lo que tenían que hacer
como en el caso de Judas Iscariote. Así que hoy queremos hablar de grandes peligros que está enfrentando la gente, ¿verdad?, en la iglesia de Jesucristo, por participar de un evento tan importante como es la Cena del Señor, ¿verdad?, de una forma indigna, de una forma inconsciente, de una forma ajena a la voluntad de Dios. Y la Cena del Señor, amado hermano, es el momento más íntimo que nuestro Señor Jesucristo quiere pasar con sus hijos. Déjame decirte que en primera instancia, si quieres anotarlo, por favor, la Cena del Señor significa la unidad de los hermanos con Cristo en su Santa Iglesia. Repito, la unidad y la comunión de los hermanos en Cristo dentro de su Santa Iglesia. Si tú te das cuenta, ¿verdad?, Jesús escogió, preparó un lugar, ¿verdad?, a solas. No era un lugar abierto para que estuvieran todo el pueblo judío, ¿verdad?, ni los seguidores de Jesús, ¿verdad?, ni su madre, ni sus hermanos. Jesús preparó un lugar a solas, solamente con sus discípulos, ¿verdad? Lo preparó y se dio al cuidado, ¿verdad?, de tener todo lo necesario. Esas personas fueron y Jesús lavó los pies de cada uno de ellos, simbolizando que Jesús vino a servirles para que ellos también aprendan a servir a sus demás hermanos. Entonces, la Cena del Señor, en primera instancia, vamos a enfatizar que tiene que ver con la comunión entre los hermanos. Por eso es que cuando tú eres invitado a la Cena del Señor, tú no puedes estar distraído, tú no puedes estar ajeno, tú no puedes tener, ahora que estamos en esta situación, las cámaras apagado o displicentemente haciendo otras actividades, porque lo que estamos haciendo es estar en comunión los unos con los otros, ¿verdad? A través de las cámaras, a través de estas plataformas, tratemos de tener comunión los unos con los otros, ¿verdad? Y poder obedecer lo que el Señor Jesucristo se estableció. Déjame decirte que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, establece dos ordenanzas muy importantes. Una de ellas es el bautismo en agua y la siguiente es la Santa Cena del Señor. La Santa Cena del Señor solamente son invitados, apunta eso, los discípulos de Jesucristo. No son invitados nadie más. Por eso es que de ella no pueden participar gente que apenas está conociendo y que no ha terminado de definirse para Cristo, gente inconstante. No pueden participar de ellos familiares que no son conversos en la fe a Jesucristo. No participan niños porque ellos no tienen todavía un raciocinio desarrollado para elegir a Jesús o no. Son personas que han decidido convertirse en aprendices de Jesucristo. Son los únicos que son invitados a este evento tan importante. Todas las demás personas podrán escuchar, podrán ver inclusive este video y podrán ver cómo se celebra la Cena del Señor bíblicamente hablando y el significado que tiene. Sin embargo, si no son personas conversas genuinamente, no pueden participar de la Cena del Señor, no deben participar de la Cena del Señor, porque como lo veremos más adelante, caerán maldiciones en su vida si así lo hacen. Ahora bien, la Cena del Señor, que es un momento íntimo, ¿verdad?, es un momento muy especial delante de Dios, que simboliza la comunión, ¿verdad? También, amado hermano, simboliza, ¿verdad?, esa unidad con Jesús. Fíjate qué hermoso estaban los 12 discípulos, ¿verdad? Estaban conviviendo unos con otros y tuvieron la oportunidad de tener cerca a nuestro Señor Jesucristo como no lo habían tenido antes, ¿verdad? Estuvieron caminando con Él durante 3 años, recorriendo pueblos, recorriendo ciudades, ¿verdad? Pero, viendo sus milagros,
pero en intimidad, a solas, donde podían conversar, donde podrían tener esa unidad cercana de Jesús, de preguntarle, como lo expresa el apóstol Juan, recostado en su regazo de nuestro Señor, escuchando el latido del corazón de Jesús y preguntándole cosas, y el otro discípulo enfrente, como fue Simón Pedro, haciéndole señas. Pregúntale al Señor, porque es un momento íntimo, no hay distracciones. La Santa Cena no había distracciones de ninguna especie. Estaban concentrados escuchando al Señor. De hecho, esta Santa Cena, ¿verdad?, que tiene una representación en el Antiguo Testamento en la Pascua, ¿verdad?, cuando se les pidió que tomaran el Cordero Pascual, ¿verdad?, para poder salir de Egipto, de la cautividad. Ahora la Iglesia de Jesús es invitada a participar de la Cena del Señor. Fíjate qué importante. Y hay una situación que tiene que ver mucho con el periodo de la Iglesia y que quiero empezar a enfatizar para que tengamos cuidado. Pon ahí 4 causas de maldición en participar en la Cena del Señor. 4 causas que va a caer maldición en tu vida al participar de la Cena del Señor, ¿verdad? Cuando me dicen, es que no puede ser maldito alguien que es bendecido. Judas Iscariote fue maldito, ¿verdad?, a pesar de que había sido invitado a ser bendecido. Así que tenemos que ser claros en esto. El hecho de que tú estés participando de la Cena del Señor como Judas Iscariote no quiere decir que en tu vida caiga maldición. Por eso la Biblia lo advierte. Ahora, observemos cómo el apóstol Pablo se dirige a una iglesia, ¿verdad?, de Corintio, y nos enseña en la primera carta de ellos, a partir del capítulo 11, que lo vamos a ver. Pero déjame decirte que la iglesia de Corintios era una iglesia muy mundana. Apunta ahí, la iglesia de Corintios, de todas las iglesias que enfatiza el apóstol Pablo, ¿verdad?, la iglesia de Corintios era una iglesia mundana y le tuvo que dedicar 2 cartas. Era gente, ¿verdad?, que tendía mucho a darle rienda suelta a la carne, ¿verdad? Y a ellos tenía que ver ordenado, ¿verdad? Decir, hermanos, no se equivoquen. Si ustedes se dicen cristianos, tienen que tomar muy en cuenta el orden y la instrucción de nuestro Señor Jesucristo. Hoy estamos en crisis en la iglesia porque abundan las iglesias mundanas. Apúntale, ¿verdad? Las iglesias mundanas que son tendidos al mundo y no a Cristo. Por eso, para todas las personas que dicen, pues ya no me dejo de congregar y me metí a otra iglesia, ¿quién sabe a qué iglesia te fuiste a meter? ¿Verdad? Entonces, esta iglesia era una iglesia mundana, era una iglesia rebelde, era una iglesia que siempre ocasionó problemas. Y por eso, dentro de esta iglesia problemática, se escribe, ¿verdad?, las advertencias de este evento tan importante de la Cena del Señor y que se habla en los 4 evangelios. ¿Por qué? Porque era una iglesia en desorden, una iglesia, ¿verdad?, con muchos problemas. Y para que no cayeran en maldición, el apóstol Pablo dedica en la primera carta cómo deben de celebrarse la Cena del Señor y 4 advertencias, ¿verdad?, para no caer en ella. De hecho, lo titula Abusos en la Cena del Señor, ¿verdad? En primera carta a los Corintios, capítulo 11, a partir del versículo 17, observamos, el apóstol Pablo dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no se congregan para lo mejor, sino para lo peor, ¿verdad? A ver, vamos a ir subrayando, por favor. Ahí en el versículo 17 dice, les anuncio esto, porque no les estoy alabando, porque no se reúnen o no hacen iglesia para lo mejor, sino para lo peor. Y dice en el versículo 18, pues en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia,
oigo que hay entre ustedes divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre ustedes haya disensiones para que se hagan manifiestos entre ustedes los que son aprobados. Versículo 20. Cuando pues se reúnen ustedes, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y no tiene hambre y otros se embriagan. Versículo 22. Pues ¿qué no tienen casas en que coman y beban? ¿O menosprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que no tienen nada? ¿Qué les voy a decir? ¿Os alabaré? Esto no les alabo. Así que empecemos a apuntar, amado hermano, las 4, ¿verdad?, abusos, amonestaciones que se comete, ¿verdad?, y que cometía Corintio en las iglesias, y que no está ajena, ¿verdad?, en estos tiempos la iglesia de caer en lo mismo, porque más adelante veremos que caen en maldición. Y luego no entiendes por qué no te va bien, y no entiendes por qué si estás pegado según tú al Señor y estás compartiendo del Señor, estás cayendo en situaciones muy difíciles, ¿verdad? Y muchos que creen que van bien no saben que están a punto de caer en un hoyo horrible. Ahora, he visto personas que me duele mucho en el corazón, que tienen que estar en clínicas de rehabilitación, personas que no han terminado de entender el Evangelio, personas que no están aquí porque les jaló más su esposa o su esposo o su pariente y han dejado de un lado al Señor. Fíjate, observa bien, la primera amonestación o la primer abuso o el primer exhortación que se hace, en primer lugar, en el versículo 18 dice divisiones, ¿verdad? Hay mucha gente dentro de la iglesia que causa divisiones. Si la esencia de la cena del Señor es la unidad de los hermanos, ¿verdad?, el poder estar en comunión los hermanos, en saber cómo está Hamid y el saber cómo está Jenny y el saber cómo está Don Fer y el saber todo eso, ¿verdad?, ver unos por otros. Hay mucha gente que se divide, ¿verdad? Hay gente que no quiere tener comunión con los hermanos, ¿verdad?, que prefiere apagar su cámara, que prefiere no entrar el martes porque no le gusta los hermanos del martes o del jueves, ¿verdad? Hay personas que causan divisiones, traen división en su corazón, ¿verdad? Son personas sectarias que agarran un grupito, ¿verdad?, con los que se llevan bien nada más, con los que sí comunican bien, y a los demás los hacen a un lado. En la iglesia de Corintios había divisiones, ¿verdad?, entre los hermanos. Cuando nos reuníamos, ¿verdad?, todavía físicamente antes de la pandemia, era muy triste ver divisiones en la gente, ¿verdad? Había gente que se veía muy bien, y había gente, se llevaba muy bien, y había gente que ni siquiera se saludaba. No se pueden hacer reuniones, ¿verdad?, fuera de la iglesia. Eso es sectarismo, ¿verdad? Ay, es que yo me voy con ellos porque yo sí como con ellos, yo sí comulgo con ellos. A mí no me importan los demás, yo hago mi grupito, ¿verdad? Y estas es un riesgo importantísimo. Jesús vino a enseñarnos unidad. Apunta esto: Jesús vino a enseñar a sus hijos a ser unidos. Y la unidad, amado hermano, va por encima solamente de saludarse. La unidad, toda la Biblia nos habla que cuando vemos a un hermano padecer necesidad y tú puedes ayudarle en esa necesidad y te haces de la vista gorda, haces como que las cosas no están pasando, ¿verdad? Sigues viviendo tu vida egoísta, solamente para ti, tú estás fallando en este sacramento tan importante de la Cena del Señor. Tú no estás siendo partícipe de la unidad de la iglesia de Cristo. ¿Ah? Por eso la Biblia nos advierte. Y es que es necesario que llegue a pasar esto para conocer quiénes no son verdaderamente hijos de Dios. Quiénes fueron los Judas Iscariote que se metieron a la Cena del Señor, pero que su corazón, su actitud, su reacción no era congruente
¿verdad? Con lo que nuestro Señor Jesucristo enseñaba. Imagínate, todos estaban felices de los 11 teniendo al Señor. O sea, yo no podría ni entender qué haría si yo hubiera tenido la oportunidad de estar con el Señor compartiendo la cena como fueron los discípulos. Te derrites, amado hermano. Mi mente, mi corazón no estaría en ninguna cosa, ni en el trabajo, ni en las responsabilidades del hogar, ni en mis pasiones. No estaría más que concentrado en mi Señor, deleitándome con mi Dios. Mientras que en la mente del traidor estaba maquinándose cómo hacer dinero, ¿verdad? Cómo lo iba a entregar para ganarse esas 30 monedas de plata, cómo le iba a hacer después, ¿verdad? Estaba procesando otras cosas, y así hay mucha gente que no está en comunión. Puedes ver que hay mensajes como esto y la gente está distraída, está pensando en qué va a comer más tarde, está pensando en sus vacaciones, o está pensando en los gastos que tiene o en los problemas, y no está concentrado en lo más importante, que es la comunión con Cristo y con los hermanos. Son gente que no ha terminado de comprender que la vida cristiana no se trata de una vida religiosa, sino se trata de que a través de lo que nos instruye la Biblia aprendamos a ser empáticos con los hermanos. ¿Ah? Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú escogiste a los hermanos que están compartiendo en esta iglesia junto contigo? ¿Tú los seleccionaste? ¿Tú dijiste voy a llevar a este, a este, a este, a este? Nada más te recuerdo que ni siquiera tú te seleccionaste a ti mismo, fue Dios el que te seleccionó. Dios es el que pone en cada congregación a la gente que debe de ser salva. Dios escoge a la gente. Y si Dios escoge a la gente, no tengas ni la menor duda que Dios conoce perfectamente las características de cada persona y las une. ¿Para qué? Para que en medio de esa adversidad la gente se enseñe a amar. Es muy fácil amar lo que es compatible con uno, pero es muy difícil amar a lo que no es compatible con uno. Y Jesús vino a amarnos a pesar de no ser compatibles con Jesús. Tenemos que aprender, amado hermano, que las divisiones, ¿verdad?, causan rupturas de la bendición de Dios. Tú no puedes ser una persona bendecida aisladamente del resto de la iglesia. ¿Ah? Cuando tú no buscas la bendición de tus hermanos, primeramente, jamás va a venir la bendición sobre de tu vida. Cuando tú todavía buscas primeramente tus cosas y olvidas las cosas de los demás, tú no puedes ser un beneficiario de la bendición de Dios. Jesús nos lo dijo muchas veces. Él decía, busquen primeramente el reino de Dios, busquen la voluntad de Dios, busquen lo que Dios enseña, y lo demás que ustedes necesitan les va a llegar por añadidura. No se enfoquen a satisfacer o a buscar sus necesidades personales. Busquen primeramente el satisfacer las necesidades de los demás. Mucha gente piensa que está buscando satisfacer las necesidades de Dios. Dile a tu hermano, no te equivoques, Dios no tiene necesidades que tú puedas solucionar. Lo que Dios está enseñando es que busques ser una persona útil para el otro, una persona que pueda ayudar a las necesidades de otras personas. Yo no sé tú, pero mi vida he tratado de esforzarme de poder ayudar a otras personas en muchos sentidos, de todo tipo, como se pueda, porque ahí radica la voluntad de Dios. No en estudiar mucho la Biblia y aprendérsela y ser un cristiano religioso, sin mostrar que realmente me importan las personas. La división no es de Dios, apúntalo como una regla. Cuando ves una persona que no es empática con las demás personas, sin excepción, apúntalo ahí, sin excepción. Porque si la gente lo trae en la iglesia, sin excepción. Mira, yo he sido empático hasta personas que no han sido cristianos, hasta con los Judas Iscariote. Yo he tenido muchos Judas Iscariote y he sido empático con ellos por ayudarles. A final de cuentas, si ellos muestran un corazón de Judas, allá ellos y su maldición.
buscarán su propia horca, pero mi obligación como hijo de Dios es ser empático con todos sin excepción de personas. La Santa Cena significa unidad, comunión, empatía, amor, servicio, ayuda entre los hermanos. Quiero preguntarte, ¿a cuántos hermanos de la iglesia has ayudado, amado hermano? ¿Cuántos han despertado un interés en tu vida y dices, ¿sabes qué? Yo quiero ver que ese hermano le vaya bien. Yo quiero ayudarle en su necesidad. O simplemente has pasado como un religioso más, viendo por ti y para ti. La Santa Cena del Señor tiene un impacto grande. Por eso Jesús dijo, cada vez que la celebren van a recordarme a mí. Apunta a eso, cada vez que yo estoy en la Cena del Señor, recuerdo al Señor Jesucristo en mi vida. Y cuando no estoy en la Cena del Señor, me olvido de Jesucristo. Y por eso vivo mi vida egoísta, con división, viendo para mí mi satisfacción. Esa era la misma mente de Judas. Acuérdate que Judas fue invitado, como lo eres invitado tú el día de hoy. Así que no nos jactemos de que ya porque estamos celebrando la Cena del Señor, ya me digo cristiano, que venga Jesús. A lo mejor si no estamos haciendo lo que dice Dios y nos está enseñando hoy, son de los que se van a quedar en la tribulación. Queremos ser personas prácticas. Dile a tu hermano, el evangelio es práctico. Jesús siempre anunció cosas prácticas a la gente, no era religioso como los fariseos y los saduceos, por eso se enojaban. Ay, ¿cómo curas en sábado? Tenemos que aprender de Jesús. Dile a tu hermano, aprende de Jesús. Jesús era una persona noble, siempre dispuesto a la ayuda del prójimo, de la necesidad. Imagínate el corazón de Jesús. Dice la Biblia que él sabía, en el Evangelio de Juan lo acabamos de leer, él sabía que esa persona era una traicionera. Esa persona sabía que era malo para con la obra, sabía que esa persona, su corazón no estaba con él. Y no lo desechó. ¿Sabes qué hizo Jesús? Lo dejó. Hasta que llegó la hora, ¿verdad? Le dijo, lo que tengas que hacer, hazlo hoy. Hoy en día hay muchas personas que están en la iglesia que están esperando el momento. Y hoy Jesús les dice, lo que tengas que hacer, hazlo. Si te quieres ir, vete. Porque fuiste predestinado para la perdición. Pero los que estén unidos a Cristo están unidos a Dios. Apunta esa ley. El que está unido a Cristo está unido a Dios. No tienes ni la menor duda. El que está unido a Cristo está unido a Dios. Y el que está unido a Cristo está unido a su iglesia. Y el que está unido a su iglesia participa de la cena del Señor. No importa si tu padre esté moribundo, no importa si tienes mucho trabajo que realizar, no importa. La Santa Cena del Señor es una convocación, amado hermano, que cada persona debe gestar en su corazón como lo más importante en tu fe cristiana. No hay ningún motivo por el cual no puedas y no quieras participar de la Cena del Señor. Me es necesario recordar a mi Señor Jesucristo cada momento. Mira, entonces las divisiones, ¿verdad? En los sectarismos no van. Si tú eres una persona que está dividido su corazón y que no eres empático y no has querido interconectarte con la gente que Dios puso en tu iglesia, hay un gran problema en tu vida. ¿Cómo vas a amar a otras personas? ¿Cómo pides amor de otras personas cuando tú mismo no has dado el paso de amar a esas personas? Jesús nos lo recordó y dice, mira,
el que hace lo más pequeño en uno de mis hijos me lo hizo a mí. Y el que niega lo más pequeño a ese de mis hijos me lo negó a mí. Así que todas las medallas no es para pedir adulación a la gente ni reconocimiento. Si algo a mí me molesta es que me adulen y me digan, pastor, qué maravilloso, casi que me quieren besar. No, amado, yo no busco tu agradecimiento ni tu adulación, yo busco el del Señor. Si te serví por un tiempo, qué bueno, Dios te bendiga. Yo busco el premio de arriba. Y eso es el factor que nos debe motivar. Si estamos a expensas de que el hermano te lo agradezca y que el hermano ya cambie su cara de perro bulldog y que ya sea menos ácido. No, mi amado, Dios te lo puso para ejercitar el amor de Cristo que puso dentro de ti. Es muy triste ver que la gente muestra poco interés entre ellos. No esperemos a que la gente pida oración. Un mensajito no te cuesta nada. Hermana con hermana, hermana, ¿cómo estás? Hermano como hermano, hermano, ¿cómo estás? ¿En qué más puedo apoyarte? Porque una cosa es hablar y otra cosa es hacerlo. La Biblia dice, muéstrame tu fe por tus obras, no por tus dichos. Una segunda advertencia está en el versículo 20, ¿verdad? Dice, cuando pues se reúnen ustedes, esto no es en comer la cena del Señor, ¿verdad? No le dan importancia. Es muy triste, o sea, no quisiera ahorita abrir las cámaras de todos y ver cuál es la preparación que tuvieron a bien de la cena del Señor. Yo no sé cómo esté tu casa preparada para la cena del Señor. No sé cómo esté tu mente y tu corazón para la cena del Señor. No sé cuál sea tu interés. Jesús, cuando se acercaban a Él, le preguntaban, ¿qué buscas de mí? ¿Qué quieres? ¿Cuál es tu interés? ¿Qué necesitas de mí? ¿Para qué estás aquí? ¿Qué es lo que estás pensando obtener? Porque Dios conoce el corazón de la gente. Y el motivo, amado hermano, es el tener comunión con Cristo, lo vuelvo a repetir. La cena del Señor no puedes tú participar de ella de una forma indigna. Oye, no puedes permanecer quieto una hora escuchando al Señor. No puedes permanecer quieto participando de la cena del Señor una hora. Tienes que tener muchos distractores en tu vida. La televisión, el celular, la mascota, la comadre, el esposo, la esposa, los quehaceres. No puedes tener una concentración de una hora en la Santa Cena del Señor. La Biblia dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que emana la boca de Dios. En tu ajetreada agenda no tienes espacio de una hora para poder estar en comunión con Jesús. Y esto, amado hermano, nos conoce el Señor. Pues dice, no participen indignamente. Mira, mejor ni lo hagas. Si estás muy distraído, te distrae tu hijo, tu hija, tu mente está muy embotada, ¿verdad? Traes muchos problemas. No participes, no caigas en maldición. Quítate todo eso que obstruye ahorita toda esa atención que merece el Señor. Imagínate que si estuviera la cena del Señor y hubieran existido estos aparatitos y la gente estuviera ahí chateando, ahí viendo Facebook, Instagram, tomándose selfies. Imagínate. Lo mismo pasa hoy porque el Señor está presente ahí. Si tú puedes observar, aquí está dispuesto, aquí está el vino, aquí está el pan, aquí está la palabra de Dios. Aquí está mi hermano.
Estoy participando de la cena del Señor. Allí están ustedes. La tercera advertencia, amado hermano, tú la división, la falta de importancia, ¿verdad?, que le das a la cena. Mucha gente que no le da importancia, una importancia vital. Y la tercera viene en el versículo 21 de ahí de 1 Corintios 11. Dice, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, ¿verdad? Apunta a eso, egoísmo. Lo hablábamos en la división, cada quien busca sus propios intereses personales. ¿No te importa la salvación de otra persona que esté compartiendo contigo? ¿No te importa si la otra persona está creciendo espiritualmente? ¿No te importa si aquella persona esté dando pasos de fe? Nuevamente vuelve a hacer un lazo de comunión, de interés. Apunta, Jesús en la cena quiere mostrar, quiere enseñarnos que tengamos interés los unos por los otros. No un interés físico. O sea, quiere un interés como persona, como ser humano. Si hay personas dentro de la iglesia de Jesús que se sienten solos, es por una falta de interés de la iglesia. El egoísmo no va con Dios. La autorrealización personal no es de Dios. Yo en Cristo, Cristo en mí y Dios conmigo, y todo lo que emprenda será posible. Sin Él, yo no lo hago. Eso es lo que enseña la Biblia. Y en cuarta instancia, ¿verdad? Eso pasa, qué duro es esto. Mira, en el versículo 22 dice con mucha claridad: menosprecias la iglesia de Dios y avergüenzas a los que no tienen nada. ¿Sabes cuánta gente? El cuarto punto es menospreciar la iglesia. ¿Sabes cuánta gente se ha ido menospreciando el ministerio de Cristo? No menosprecias al pastor, a la pastora, a la iglesia. Estás menospreciando a Dios. Y luego la gente, Satanás se mete en su mente y en su corazón y dice, bueno, pues que yo me salí de Dios, yo no me alejé de Dios, yo me fui a otra iglesia. No, mi amado, aquí no es así, aquí no te autoasignas iglesias. Hay mucha gente adúltera espiritualmente hablando. Cantidad, yo he visto cantidad de gente, no una, muchísima. Se la pasan ahí, tienen ganas de aprender y nunca terminan de aprender nada ni de entender nada. Pasan los años y siguen siendo los mismos neófitos de toda la vida. Porque no se trata de doctrinas y doctrinas, se trata de conductas. ¿Dónde está la nobleza de Cristo formado en ti? ¿Dónde está la paz de Dios formada en ti? ¿Dónde está el amor de Dios formado en ti? ¿Dónde está la pasión de Dios formada en ti? ¿Dónde está la misericordia de Dios formada en ti? ¿Cómo puedes menospreciar la sangre de Jesucristo y el sacrificio de la cruz? Es evidente que hay maldición. No puedes. No cometas el gran pecado. Judas Iscariote menospreció ese grupo de 12 que comenzaba la iglesia de Jesús. Lo menospreció, no le importó, lo cambió por 30 monedas. A Jesús y a su iglesia no me importa su inamistad, yo me voy, vámonos. Y hay mucha gente que sigue menospreciando la iglesia de Jesús. Cuando la iglesia de Jesús toca vidas y la salvación de Dios llega a esa gente,
Considera grandemente que ahí está Jesús y eso es su iglesia. Ay de ti si menosprecias la iglesia. No puedes menospreciar la iglesia de Dios. No participas de ella, no eres activo en ella, no te importa lo que pasa en ella, no te importa cómo está la iglesia, no te importa qué necesita la iglesia, no te importa los planes de la iglesia, no te importa cómo ser partícipe, cómo meterte a la visión y al propósito de la iglesia donde Dios te puso. Eso es menosprecio. Menosprecio. Es decir, darle un precio muy bajo, darle un valor bajo dentro de todos tus intereses a la iglesia de Jesús. Hay gente que el valor es tan bajo que ponen por encima de la iglesia a su esposa, a su esposo, a su hijo, a su hija, a su perro, a su gato, a su trabajo, a sus hobbies. Y luego preguntan, ¿por qué estoy así? No puedes menospreciar la casa donde Dios te hizo nacer. No puedes menospreciar el pesebre que Cristo puso en tu vida para hacerte entender. No hay un dolor más grande de un padre como que un hijo menosprecie su paternidad. Por eso yo entiendo al rey David, o sea, qué horror ha de haber sentido cuando menospreció a Absalón la paternidad de él. ¡Qué horror! Fue algo horrible. Lo que pasa es que cuando tú menosprecias es porque tu corazón está endurecido y lleno de pecado. Y podrás pasar de iglesia y de iglesia y de iglesia y tu corazón sigue siendo el mismo. En Filipenses 1:27 el apóstol Pablo dice con mucha claridad, más ponlo por favor, creo que es importante que vean este versículo. 1:27 dice la Biblia, solamente que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo. Subráyalo. Te comportes como es digno del Evangelio de Cristo. No importa que vaya a verlos o esté ausente. Estén firmes, subraya esto, firmes en un mismo espíritu. Combatiendo, no dice que separadamente, unánimes por la fe del Evangelio. ¿Verdad? Eso es importantísimo en la Santa Cena del Señor. Un comportamiento conforme al Evangelio. Pues es que la gente que no entiende esto, ¿no, hermano? Mira, lo dice la Biblia. En el versículo 27 de primera carta de Corintios 11, dice la Biblia, apúntalo. 1 Corintios 11, 27, allá abajito, ¿verdad? Dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébense cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin entender el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Versículo 30.
Por lo cual hay muchos enfermos y débiles entre ustedes, y muchos ya duermen. Versículo 31. Si pues nos examinemos a nosotros mismos, no seremos juzgados, ¿verdad? Un autoanálisis profundo antes de echarle la culpa a los hermanos de la iglesia, al pastor, a la Biblia, a las enseñanzas. Tenemos que aprender, amado hermano, tenemos que aprender, no dejarnos, ¿verdad? Mira, amado, el cuerpo de Cristo Jesús dice, tomen el pan. Yo te digo de tarea, lee Isaías 53, el cuerpo de Cristo. El ser humano, el pecado, lo tenemos en el cuerpo. ¿Dónde está el pecado del ser humano? En el cuerpo. El pecado te vuelve un monstruo. Te vuelve una persona horrible, traicionero, hablador, chismoso, mentiroso, desleal, no confiable, criticón, murmurador. ¿Dónde está el pecado? El pecado está en el cuerpo. Y Jesucristo dio su cuerpo de 33 años, un cuerpo joven. Lo entregó y los soldados romanos lo torturaron de una forma espantosa con unos látigos que tenían en la punta unos ganchos con plomo, y al jalar lo dejaron todo desfigurado, sin piel cutánea, espantosamente, como un guiñapo, el cuerpo de Jesús. Porque Él llevó sobre su cuerpo nuestras iniquidades, nuestras enfermedades, nuestras dolencias, nuestro pecado, que es lo que ocasiona. Él fue el que pagó lo que cada uno de nosotros merecía pagar por las acciones, por los pensamientos, por tanta maldad en nuestras vidas. Jesús lo llevó en la cruz. El cuerpo de Jesús fue deshecho, amado hermano. No creas que tantita sangre que se veía como en las películas hasta coqueto, desfigurado. Y el pan, amado hermano, cuando participes del pan y te lo comas, yo quiero ver que te comas el pan sin antes molerlo. Dile a tu hermano, lo tienes que moler. Con las muelas. Lo destruyes para poderlo englutir. Así fue deshecho el cuerpo de Cristo, que simboliza el pan, para que cada vez que lo mastiques, te acuerdas cómo fue deshecho el cuerpo de Jesucristo. Porque en ese cuerpo santo llevó el pecado tuyo y mío, para nosotros no merecer ese castigo y llevarnos una salvación eterna. El cuerpo de Jesucristo, simbolizado en el pan, masticado y molido, para que sea provechoso para tu vida y la mía. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Jesús. Por eso es que sin Jesucristo, ni este evento tan importante, no tendríamos tú ni yo ninguna solución para nuestra vida. Y como dice la Biblia, come y bebe, que al final mañana vas a morir, te vas a algo horrible. Entonces, mientras tengas vida, disfrútala, como dicen los que no tienen esperanza y no conocen a Dios. Pero si tú conoces a Dios y ves el sacrificio de Jesús y ese cuerpo, ten mucho cuidado, amado hermano. Y ahora bien, Jesús tomó el vino y dijo, esta es mi sangre. ¿Cuánta sangre? Toda la que cabía en el cuerpo humano. Ni una sola gota quedó en el cuerpo de Jesús en la cruz. Cuando le metieron la llaga en el costado salió hasta agua. Ya no había sangre. Hasta la última gota. Si vemos Levítico, vemos la sangre se usaba para remisión de pecados. Y Jesús, con su sangre, que está en la vida, la sangre,
entregó la última gota, porque la sangre simboliza un nuevo pacto. Apúntale, un nuevo pacto entre Dios y tú. Un nuevo pacto entre Dios y los hombres. Un nuevo acuerdo. Un nuevo acuerdo con la humanidad. Ya olvídense de tantas fiestas, de tanta religiosidad. Un nuevo acuerdo entre Cristo y tú. Entre Cristo y yo con Dios. El nuevo pacto de su sangre. Recuerda que la sangre de Jesús es el único que abre el acceso a Dios. Porque solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo el justo. Y puedes leer todo el capítulo de Hebreos 9 y te podrás entender y podrás comprender todo esto que estamos hablando. No puedes tú llegar a Dios sin este nuevo pacto. No importa que te flageles como los religiosos, no importa que vayas a Chalmita y de vuelta, no importa todos los sacrificios que hagas y tu conciencia te haga dar fundaciones, todo lo que quieras. Si tú no estás en este pacto con la sangre de Jesús, tu vida está sentenciada al infierno. Y este elemento del nuevo pacto en la sangre es otro símbolo que participa en la cena del Señor. Qué importante es la Santa Cena. Y cada vez que bebemos esa copa y podemos sentir cómo entra ese líquido en nuestro ser, estamos asumiendo que la sangre de Cristo, que es la vida, ha llegado a mí. Una vida eterna, una vida diferente. Una vida en un nuevo acuerdo, en un nuevo pacto. ¡Qué hermoso! Espiritualmente tiene un impacto grandísimo. Los demonios que estén en tu casa y donde estén, esos se ponen así, huyen cuando te consagras, te dedicas con todo decoro, con toda honra y dedicación a celebrar esta Santa Cena. Porque cada vez que coman mi cuerpo y beban mi sangre, la muerte de Jesús anunciarán hasta el día que Él regrese. Amén y amén. Dada esta instrucción, dada esta explicación, todos los que quieran celebrar la cena del Señor y que hayan a bien preparado los elementos con decoro y su corazón y su mente esté entregada al Señor, empecemos a participar de ella. Y los que no, Dios los bendiga. El próximo martes habrá otro estudio de la palabra de Dios y otra oportunidad para que tú entiendas la salvación de Jesús. Así que los que quieran participar, vente Dani. Empezaremos con este servicio, amén. Padre, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas. Te damos gracias por el regalo de la salvación, Señor. Por la invitación que has hecho a cada uno de nosotros.
hoy en el nombre de Jesucristo, te pido me perdones. Porque en este cuerpo vive el pecado. Pero gracias a ti que tu Espíritu mora en mí, para salvación, resurrección y perdón. Te damos gracias porque tu presencia está aquí. Porque aquí que es invocado tu nombre. Y el día de hoy, mi Dios, queremos bendecir estos elementos, Señor. En el nombre de Jesucristo, bendice este pan. Bendice este vino representado por un jugo. Que tu presencia y tu Santo Espíritu nos santifiquen, Señor. Porque hoy queremos recordar ese momento de tu sacrificio en la cruz y el pacto en tu sangre. En el nombre de Jesucristo. Así que, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, te doy gracias, Señor, por este pan, por tu cuerpo. Lo partió y dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo, que por causa de ustedes es partido. Hagan esto recordándome a mí. Comamos el pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban, recordando al Señor Jesucristo. Bebamos. Así pues, todas las veces que coman este pan y beban de esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él regrese. Amén y amén. Te doy gracias, Señor, por este tiempo. Bendecimos a cada persona que escucha, desde el pequeño que mama del pecho, Señor, tu leche espiritual no adulterada, hasta el mayor que ha sido puesto para servir al menor. Te damos gracias por esta iglesia a la cual tú hasta aquí la has ayudado. Te pido, mi Dios, que bendigas a cada persona, Señor, a cada hermano, a cada hermana, que tu presencia esté en cada casa, Señor, y que nos permita siempre, Jesús, tener presente esta cena tan apreciada, Señor, y la sigamos celebrando, Señor, para poder recordar siempre tu sacrificio y el nuevo pacto
del cual participamos en beneficio. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amada Iglesia, Dios les bendiga, que pasen muy buena tarde y espero que la bendición de Dios sea reflejo en la forma en la que están viviendo y los resultados que están obteniendo de ella. Dios les bendiga, nos vemos el próximo martes.